el asesinato de Juan López de crimen político. Vamos a ir de nuevo con esta noticia corta, por favor, producción. Durante la misa de cuerpo presente, el líder ambientalista Juan López, durante la misa de cuerpo presente de Juan López, en la parroquia San Isidro Labrador en Tocoa, esto fue lo que dijo el padre Melo, Ismael Moreno. Y quiero yo decir, hermanas y hermanos, que el asesinato de nuestro hermano Juan López, desde su plena y absoluta identidad de fe, de su identidad eclesial, fue un asesinato político. Bueno, y ven en pantalla imágenes de archivo de Juan Antonio López, el líder ambientalista con una reconocida trayectoria en la defensa de los bienes y los recursos naturales de Tocoa, Colón, que fue asesinado la noche del sábado al salir de una celebración religiosa en su comunidad. Él era el celebrador de la palabra. Luz Madrid, ¿qué pregunta tenemos para hoy? ¿Cuál es el título del programa? Lucecita, bienvenida, buenos días. Buenos días. En pantalla el tema de hoy, martes. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración del padre Ismael Moreno Melo que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político? Ese es el tema, la pregunta de hoy. Puede enviar lo que opina a través del número de WhatsApp 9773-6065 y en todas las redes sociales nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN. Le repito la pregunta. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración del padre Ismael Moreno Melo que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político? Lo hablamos todos los días con Lucecita. Poneme de nuevo el título del programa, que lo mire en esta pantalla para leerlo, porque es una pregunta. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración del padre Ismael Moreno que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político? Y ponemos así, ¿verdad? ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Bien podríamos decir, ¿y usted está de acuerdo o no con la valoración? Pero hay gente que se confunde, cree que cuando hacemos las preguntas de esa manera, ¿y usted está de acuerdo o no?, que estamos afirmando. Por eso diferenciamos, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración de Melo que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político. Muy bien, ese es el tema de hoy en Frente a Frente, tal como lo ha anticipado Lucecita Madrid. Para abordar esta temática y otra derivada de este asesinato, porque se ha dicho mucho en relación a este asesinato de Juan López, nos acompaña esta mañana la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, la abogada Angélica Álvarez. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo está usted? Qué gusto, Renato. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Saludamos a toda la audiencia, al compañero del CONADE que nos acompaña. Esta es una semana muy difícil para el gobierno y para el Estado de Honduras. Se ha perdido un luchador histórico, Juan López. Decirle que particularmente Juan era una persona cercana a mi familia. Nos conocíamos de mucho tiempo, acompañamos la lucha de Guapinol, la lucha que Juan lideraba con el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en toda la zona de Colón. Entonces, con esto hay una pérdida irreparable para Honduras, porque se está perdiendo un luchador histórico, un sujeto político con una coherencia y claridad sin precedentes, Renato. Entonces, lamentamos profundamente lo ocurrido, acompañamos a la familia en los eventos fúnebres del compañero Juan, y hoy estamos aquí para hablar respecto a la responsabilidad que tiene el Estado, ya que Juan era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección. Y usted sabe que alrededor de esa protección los compañeros, amigos y líderes ambientalistas de Juan han hecho muchos cuestionamientos, ¿verdad? Y sobre eso vamos a profundizar. La secretaria de Derechos Humanos, oriunda del departamento de Comayagua. Del Paraíso. Ah, del Paraíso, sí, del Paraíso. Sí, del Paraíso. Álvarez del Paraíso, ¿es otro apellido, Angélica? Morales. Morales. Yo soy Álvarez Vázquez, pero Álvarez de... Le estaba comentando mis orígenes
Angélica, de San José del Potrero, Comayagua, que ahora es un lindo municipio, es un árbol de Navidad, San José del Potrero. Tuvieron un alcalde por varios periodos que lamentablemente murió, muerte natural, pero transformó a San José del Potrero. De ahí eran originarios la familia Barahona, por parte de mi padre. Y ahí hubo una señora, mi abuela paterna, Dolores Álvarez, le decían Lola Álvarez. De ahí, de esa relación de mi abuelo con Lola Álvarez, nació mi padre. Luego en los años 50, le contaba Angélica, los abuelos de mi padre fueron enterrados vivos por asuntos políticos ahí en San José del Potrero. Enterrados vivos en los tiempos de Carías por asuntos políticos. No les voy a explicar por qué yo no llevo el apellido Barahona, pero mi padre sí, Barahona, no les voy a explicar porque eso sería estar una hora. Pero ahí todos los años mi familia conmemora ese crimen. ¿Saben ustedes lo que es ser enterrado vivo una persona solo por decir yo soy liberal? Eso pasó con los abuelos de mi padre y bisabuelos de mi padre. Ahí conozco el árbol, porque ese árbol todavía está ahí. Hace unos 10 años fuimos ahí a hacer una conmemoración. Cavaron ahí un hoyo y enterraron a la familia, vivos en los tiempos de Carías. Claro, luego la familia se dispersó, unos tomaron rumbo a Sulacoyoro, otros agarraron para la cabecera de Lloro, otros para el Porvenir Francisco Morazán, otros para San Pedro Sula, otros para Tegucigalpa y así se dispersaron por toda la geografía nacional luego de ese abominable crimen. Hechos pasados, perdonados, según le escucho decir a mi familia, porque los victimarios también tienen descendencia. ¿Qué tienen que ver los descendientes? Si eran asuntos políticos de aquella época. O sea que todo eso ha sido perdonado, pero hay un recuerdo de por medio. Por eso le preguntaba a Angélica de dónde estaba su mata, su genealogía. Pero no, ella es distante, ella es del Paraíso. Danlí, el Paraíso. Sí, Danlí, el Paraíso. Son otros Álvarez. Angélica es de otros Álvarez. Yo soy de otros Álvarez. Pero ya sabemos de dónde viene ese Álvarez, ¿verdad? Viene allá de los océanos. Cruzando los océanos. Tengo también aquí a don Daniel Cáceres, que es el director del Observatorio de Derechos Humanos del CONADE. Muy buenos ¿Qué días, tal? ¿Cómo Renato? está? Bienvenido. Bien, es un placer tenerlo. ¿Ya se conocen? Más o menos ya hemos trabajado juntos con la ministra Álvarez, que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y también a la teleaudiencia que nos sintoniza. Para abordar este tema sumamente importante, por parte de la comisionada Izaguirre expresa su más sentido pésame por la pérdida irreparable de Juan López y también de las víctimas familiares, y que en este momento no solamente es el Estado de Honduras en su conjunto, sino que son los defensores de derechos humanos, especialmente del ambiente, tierra y territorio, la que la comisionada Izaguirre envía este mensaje de confort para que podamos trabajar juntos y ver cómo mejoramos, como parte de la institucionalidad, el tema de protección de los defensores de derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con la cortina de despedida de la presentación del tema, porque hoy el director nacional de la policía quiere hacer énfasis en cómo van las investigaciones y además la recompensa de $500,000 de lempiras para quienes den información debidamente contrastada de los autores materiales del asesinato de Juan López. Ya vemos en pantalla al comisionado Aguilar Godoy, Juan Manuel Aguilar Godoy, comisionado director de la Policía Nacional de Honduras, que lo presentaré en los próximos minutos. Frente a Frente presentó el tema del día.
Voy a repetir la pregunta, Lucecita. Voy a repetir la pregunta que tenemos como titular esta mañana aquí en Frente a Frente. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración del padre Ismael Moreno que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político? Ya estamos recibiendo mensajes y ya Luz los leerá. Antes voy con el comisionado Aguilar Godoy, director nacional de la policía, para que nos haga un resumen de las investigaciones que ya comenzó a hacer la Dirección Policial de Investigaciones, la DPI. Buenos días, comisionado Aguilar Godoy. Es un placer tenerlo de nuevo aquí en Frente a Frente. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días a las personas que se encuentran usted ahí en el panel y buenos días a la población hondureña. Como siempre ayer lo comenté, estamos teniendo solidaridad con la familia del señor Juan Antonio López y estamos haciendo toda la función que a la institución policial le corresponde. Ya se desplazaron desde la fecha en que sucedió este deleznable hecho, equipos de trabajo. La investigación va bien avanzada, don Renato. Tenemos varias aristas dentro de las cuales existe una profunda preocupación por una mayor incidencia que se pueda dar en el sector porque están muy caldeados los ánimos. Es por eso que la institución policial el día de hoy va a llevar un contingente, un equipo, una tarea, una fuerza de tarea para que pueda reforzar la seguridad en ese municipio de Tocoa. Pero las investigaciones avanzan en varias aristas, las mismas que han sido operacionalizadas para poder definir a ciencia cierta, porque aun y cuando tenemos ya avanzados muchos de los indicios, tenemos que nosotros establecer en base a derecho qué es la verdad que sucedió en este evento y eso tenemos que presentárselo al fiscal, el fiscal que está trabajando directamente con nosotros y que él va a determinar en su momento presentar los requerimientos que sean correspondientes. Sobre esta recompensa, profundíceme por favor, comisionado general Aguilar Godoy. Don Renato, el hecho fue en un sector distinto a en donde el señor Juan López se realizaba en una actividad religiosa. En esa actividad religiosa se dieron ciertas circunstancias que no las puedo mencionar aquí, pero sí que ahí llegó una persona en moto, suponemos que lo esperaba, y se dio el evento. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos, como funcionarios policiales, un aporte de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Que hay ciertos datos que solo algunos ciudadanos lo tienen y por eso ofrecimos esta recompensa de 500.000 lempiras para quien nos ayude a crear un indicio científico para poder determinar quién es el autor material e intelectual de estos hechos. Y ya tenemos bastante información. El día de ayer pusimos esta recompensa y hemos tenido bastante información de los hechos. Las mismas informaciones, don Renato, se les aplica inteligencia para poder determinar cuáles son certeras o cuáles no. ¿Cómo está el ambiente en Tocoa en este momento, comisionado general? Por eso es que llevamos un equipo para que, una fuerza de tarea, don Renato, porque la situación está un poco distante de lo que quisiéramos nosotros como Policía Nacional, que hubiera paz y tranquilidad. Este hecho ha venido a polarizar la situación entre diferentes sectores de la población de ese municipio de Honduras, de Tocoa, Colón. Entonces vamos a tener una fuerza de trabajo que va a estar arduamente laborando en recuperar la tranquilidad y la paz que debemos de tener todos los hondureños. Sí, y hace aproximadamente un mes y medio, yo recuerdo en un cabildo abierto que promovió ahí el alcalde Adán Funes. Adán tuvo problemas cuando salió. No sé si usted ha tenido acceso a ese video. Por favor, producción, si me buscan ese video en el archivo que tenemos, que la gente apedreó a Adán Funes. Y ahora que la iglesia ha dicho y ha responsabilizado a Adán Funes y sus secuaces, así lo dijo el padre Carlos Orellana, el padre Melo habla de un asesinato político, la situación se le puede empeorar ahí al alcalde Adán Funes. Don Renato, lo que estamos haciendo nosotros, y ese video que usted me dice, yo lo tengo, yo lo observé y miré al oficial que sacó
A la persona que usted menciona la sacó del cabildo y al oficial le pegaron una pedrada Sí, en el correcto. casco balístico que él andaba. No le digo, si la Son policía no situaciones. está ahí, si la policía no está ahí, seguramente las lesiones hubiesen sido graves para el alcalde, porque la gente lo estaba apedreando. ¿Sí? Sí, entonces estas situaciones son las que vamos a tratar de evitar. Hay ahorita un conflicto bien definido, don Renato. Nosotros como Policía Nacional tenemos que ser totalmente transparentes y no tenemos que llevar ni un lado ni el otro. Tenemos que ser totalmente imparciales con esta investigación. Vamos a tener todas las aristas y tenemos la capacidad. En Honduras hay la capacidad, don Renato, para resolver este hecho criminoso. Están pidiendo que vengan otros entes del exterior, pero voy a traer algo que a colación. El tiempo que pasa, don Renato, es la verdad que huye. Y Sí. nosotros como Policía Nacional tenemos la capacidad, a través del asesoramiento técnico jurídico del Ministerio Público, de resolver este hecho. Entonces, con mucha claridad se lo digo, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario y vamos a resolver este hecho. Y se va a desplazar una comisión todavía más a Tocoa para poder darle un hecho más investigativo a esta situación, pero que estamos en la capacidad absoluta de poder resolver el caso, así como se hizo con el de Doña Berta, se puede hacer, los hondureños tenemos la capacidad, no sé por qué nosotros no confiamos en nosotros mismos, siempre pedimos que venga gente del extranjero. Yo me gradué en otro país, son buenos, pero los hondureños no dejamos de ser buenos. Los primeros lugares de las promociones en las cuales yo estudié en el extranjero eran hondureños, don Renato, tenemos las capacidades y las competencias. Es porque la gente está hastiada, comisionado general. La gente está hastiada de este tipo de crímenes y en algún momento pueden pensar que la policía tiene algunos intereses en este crimen y yo me pregunto, ¿qué intereses podría tener la policía? Mire que ayer en este debate que hubo, precisamente en este programa, alguien de los panelistas habló de que los militares tienen acciones en esa empresa que explota óxido de hierro en esa zona. Entonces, la gente elucubra y dice, pueden haber de por medio intereses económicos, políticos, de militares y de policías, y no hacen una investigación objetiva, y por eso es que acudimos por otras experiencias históricas a decir, no, que venga una misión internacional para que se haga cargo de esta investigación. Es que, Don Renato, es que se han claro que tenemos debilitado las intereses, instituciones. Sí, adelante. claro que tenemos intereses, los policías, pero el interés que tenemos es que se conozca la verdad. No tenemos ninguna intencionalidad de hacer otra cosa, nada más que se conozca la verdad. La única situación que me ha expuesto el señor ministro a través de la señora presidenta es que se resuelva este caso, que se resuelva totalmente este caso, pero nosotros no vamos a ocultar nada, don Renato. No vamos a ocultar nada de esta situación. Y son hechos que tenemos que investigar, pero nosotros los hondureños tenemos esa mala costumbre de que si una persona habla diferente a nosotros, tiene otro acento, lo miramos como que si fuera superior a nosotros. Debemos de conocer los hondureños, tenemos las capacidades y las competencias. Y se lo repito, don Renato, yo he estudiado mucho en el extranjero y los hondureños que hemos estudiado en el extranjero hemos dado respuesta, pero yo no encuentro, y yo conozco a mucha gente graduada en muchas universidades del mundo y los hondureños siempre hemos destacado. Lastimosamente tenemos una experiencia especial, destacamos en lo malo también. Y dentro de eso malo tenemos las incidencias criminales. Fuimos el país más violento del mundo en el 2011. Entonces, don Renato, si nosotros los hondureños no nos damos un voto de confianza, nadie nos lo va a dar. Y se lo pido así, con mucho respeto y con humildad. Tenemos la capacidad y la sobrada capacidad, así con el Ministerio Público. Quitémonos esa mala idea que todo es malo en este país. Por eso es que no salimos de este pesimismo, de estas acciones que no deben de ir. Nosotros somos capaces, los hondureños, de resolver nuestra conflictividad interna. Todo el tiempo andamos pidiendo al extranjero, convenzámonos, hagamos un buen trabajo, unidos, tanto la plataforma agraria, representantes de derechos humanos, Policía Nacional, Comisionado de los Derechos Humanos, Fiscalía, el Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, don Renato. Pero los hondureños somos capaces, no nos miremos de menos.
No, yo comparto con usted, pero mire que ayer yo hablaba con una de las personas de estas plataformas y justamente de las 3 voces que han dicho que venga una misión internacional a investigar este asunto. Y, y qué bien que usted lo dice, y qué bien que nosotros podamos disentir, hablar sin descalificarnos. Yo soy respetuoso de la institucionalidad. Yo quiero una policía que cada día sea mejor, más eficiente, que cada día se depure y que tengamos plena confianza en ella. Pero también deben hacer algo. Como aquí se ha ligado mucho porque apareció en el video el alcalde Adán Funes con Carlos Zelaya. Adán Funes es el gobernador político del departamento, es el alcalde, es amigo personal del expresidente Manuel Zelaya y de toda la gente de Libre, es un militante de Libertad y Refundación. Y por eso esta sugerencia al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, indistintamente de sus ideas políticas, tiene todo el derecho de creer que Libre es la alternativa política democrática del país. Tiene todo el derecho el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, pero debe desligarse un poquito, porque cuando vienen situaciones como esta, la gente comienza a elucubrar y dice, ¿cómo puede haber una investigación? ¿Cuántas veces entrevisté al Popo Godoy? Iba a su casa en el barrio Morazán a entrevistarlo, al gran Popo Godoy, pues él es nieto de Rodolfo Ramírez Godoy. Mire cómo tengo el nombre grabado de Popo Godoy aquí, en el corazón y el cerebro, porque lo aprecié mucho. Rodolfo Ramírez Godoy, Popo Godoy. Bueno, la hija de él me dio, pues mi madre trabajó 42 años en la policía y no voy a defraudar el nombre de ella, don Renato. El día que me digan que haya una situación ilegal que la tenga que cumplir, ese día entrego mi uniforme y me voy con dignidad. Pero yo no voy a permitir que vengan a contradecir las normas ni los principios que me rigen como funcionario policial. Por eso aparto, don Renato, el ente político se llama Secretaría de Estado y el representante legal es el señor secretario de Estado. El representante legal de la Policía Nacional, así como lo establece nuestra ley, soy yo. Y mientras yo esté aquí, se va a hacer lo que la ley establezca. No, muy bien eso, pero vale la recomendación, y lo digo aquí delante de la Secretaría de Derechos Humanos, que los ministros de estas entidades de defensa y de seguridad, por eso deben cuidar su imagen, porque son ministros para todos los hondureños, para cuando se presenten casos como este, no tener que estar especificando lo que es el ministro y lo que es el director de la entidad, en este caso de la Policía Nacional. Voy a terminar con esto, comisionado general, el video, un video de hace mes y medio, 2 meses, cuando estuvo en peligro la vida del alcalde Adán Funes. Miren, miren, ¿qué fue lo que golpeó al policía? ¿Fue una piedra? Miren qué turunca, La Policía Nacional ya se siente. Cuidado, le han tirado piedras al alcalde. No, pero tenemos todo el video, ¿no? No, pues ahí tenemos todo el video, si lo tenemos en archivo, todo el video. Si fueron resguardando aproximadamente 2, 3 cuadras a Adán Funes, la policía. Y que conste, yo ese video específicamente no lo había visto. Miren qué turuncazo a la cabeza del policía. Si le cae en la cabeza al alcalde, seguramente lo lesionan de manera grave. Así está la situación del alcalde Adán Funes. Dirigentes ambientales, religiosos de la zona, responsabilizándose de ser el autor intelectual de ese crimen de Juan López. Carlos Orellana, el padre, dijo, él y sus secuaces, dicen. Melo calificó de crimen político. Esa es la situación compleja y difícil que se vive en Tocoa y que repercute en el Estado de Honduras. Porque hoy vemos a la Unión Europea, hoy vemos a varios estados y organizaciones mundiales pidiéndole al Estado de Honduras diligencia, celeridad y objetividad en la investigación de la muerte de este dirigente ambientalista. Termino con usted, comisionado general, director de la Policía, Aguilar Godoy. Bueno, don Renato, el día de hoy se tiene planificado otras acciones y dentro de esas acciones el oficial que usted mira ahí se llama Cristian Nolasco, que es el jefe
de una de las metropolitanas de Olancho. Yo hablé con él en esta situación. Él estaba como jefe de Satrush, de un equipo especial que tenemos allá, que ya está a disposición total en este lugar de Tocoa. ¿Y cuál es nuestro ánimo, don Renato? No es molestar a la población, pero vamos a tener operaciones y procedimientos policivos totalmente fuertes en esta área de Tocoa y van a ser encabezados por su servidor, quien se va a desplazar al área y va a estar el tiempo necesario para poder resolver esta situación. ¿Hay indicios ya o todavía no? Es muy prematuro. Tenemos indicios, don Renato, y tenemos, como le dije anteriormente, tenemos varias aristas de investigación. Esas aristas las estamos enfocando. No dejamos de analizar lo que dijo el padre Melo y el otro pastor. No tenemos ningún inconveniente en hacer todo el análisis que la ley establezca. Lo único que tenga conciencia, don Renato, y se lo vuelvo a repetir y se lo recalco, se va a hacer lo que en derecho corresponda. Y este crimen tiene que ser resuelto y se va a hacer todo lo necesario conforme a lo que establece nuestra normativa jurídica. Y téngalo por seguro, don Renato. Eso esperamos, comisionado Aguilar Godoy, director nacional de la policía, esta mañana en Frente a Frente. La primera pausa y enseguida la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Daniel Cáceres, aquí en Frente a Frente, que a esta hora tiene tu nota. Lo invito entonces a que entre para que vea el contenido de estas noticias. Continúe enviando sus mensajes en base al tema de esta mañana. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la valoración del padre Ismael Moreno Melo, que el asesinato del dirigente ambientalista Juan López es un crimen político? Ese es el tema de hoy. Envíe su opinión a través de nuestro número de WhatsApp y cuenta en X Frente a Frente HN. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Damos lectura a sus comentarios. Karen Guevara escribe a través de X: los defensores del medio ambiente deben poder ejercer sus actividades sin temor a represalias. Miguel Zelaya, como opinión personal, no solo creo que sea político, pienso que también mucho tiene que ver lo empresarial, pues las luchas ambientales terminan siendo sus luchas contra grandes inversiones de empresas privadas. Ya tenemos ejemplos claros. Joel Antonio Velázquez escribe: atribuir el asesinato de Juan López directamente a un motivo político podría ser apresurado sin pruebas claras. También podría haber factores locales o personales involucrados. Rubí Esperanza López: los asesinatos de activistas ambientales en Latinoamérica son lamentablemente comunes y a menudo tienen motivaciones que enfrentan intereses económicos respaldados por sectores empresariales. Martínez Cedeño escribe: la ministra Angélica Álvarez está mostrando una capacidad humana y digna, muestra su compromiso con el mecanismo de protección y me gustaría saber si se están llevando adelante acciones para proteger a la familia de Juan López. Puede ser político, de ser el alcalde, él es de Libre, protegido de los Zelaya, acompañó a Carlos Zelaya a San Pedro Sula en la reunión con los capos y aún así fue electo para este periodo. Carlos sabía de esa reunión. ¿Qué intereses protegen en esa región? Escribe ese televidente. Continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. La ministra Angélica Álvarez está consciente de la repercusión mundial que tienen estos asesinatos de dirigentes ambientales en Honduras. Si no, mire lo que sucedió con Berta Cáceres. Es decir, es de las noticias que se generan en Honduras de mayor impacto mundial, o de Berta Cáceres en los últimos años. Lamentablemente está entre las noticias de más impacto que se generaron en Honduras. Y esta de Juan López va por el mismo camino también. Entonces, consciente de la repercusión negativa para Honduras de estos crímenes, ¿cuál es la valoración que a esta hora, 4 días después del asesinato de Juan López, tiene nuestra ministra de Derechos Humanos, la abogada Angélica Álvarez? Yo creo, Renato, que es importante contextualizar la situación en el Aguán.
que no es un conflicto territorial y social de 5 años, de 10 años, de más de 30 años, donde han asesinado a muchísimos defensores y defensoras de los bienes comunes y públicos. Hay que hablar que esta es una zona de reforma agraria, hay que decir también que esta es una zona concesionada y que responde a un modelo extractivista. Juan era opositor de ese modelo extractivista, impuesto por intereses, y aquí sí, políticos y económicos en la zona. Juan le hizo frente a la empresa Pinares, la empresa minera. Juan le hizo frente a las termoeléctricas. Juan le hizo frente a estos grupos de poder que de manera ilícita se enriquecieron en la zona y que además con títulos de propiedad irregulares también fueron acaparando las tierras de esa zona. Ese era Juan. Y Juan tenía una claridad política respecto a quienes eran sus enemigos de clase, sus enemigos económicos y sus enemigos políticos. Yo creo, Renato, que cuando se dice, o la pregunta que tiene hoy este foro es bastante pretenciosa, ¿no? Respecto a la connotación. Claro que hay política en esto. Dígame si no, la imposición de un modelo extractivo en Honduras no es político. Eso es político, porque tiene intereses políticos y tiene intereses económicos, que es la situación de la UAN. Juan hace unos días escribió un texto, bueno, aquí lo tengo, Renato, si me deja compartirlo, porque Juan era un pensador, ¿verdad? Y muy crítico de este sistema político y económico que hemos heredado en este país y por el cual también estamos luchando para transformar esta realidad. Dice Juan, estamos en un momento histórico en el país. O vuelve el proyecto de la alta burguesía que está allí, acelerando la caída de este gobierno para volver a tomar el control absoluto del Estado e imponer su macroeconomía explotadora. O aceleramos el paso. Hay crisis económica, social y política. Si juntamos las tres en este análisis, nos damos cuenta que el único camino que queda al pueblo es el levantamiento popular para detener en la calle el avance de la derecha, y dice textualmente la derecha, y su plan perverso. Es necesario que quienes están embarrados en el estiércol derramado desde el norte durante décadas respondan por sus actos, pero el pueblo no debe detenerse. Es el tiempo para que surja nueva dirigencia y levantar el ideal, el proyecto popular, informar y movilizar. Estimada Presidenta Xiomara, usted y el equipo de gobierno que no está metido en el charco del delito tienen la gran oportunidad de acompañar al pueblo en el paso que debemos dar para evitar que nuestro proyecto caiga pisoteado bajo la bota imperial. No es momento para temblar ni llorar, ni perder la esperanza. Es momento de romper con la tibieza. Ese era Juan. Esa es la claridad y el liderazgo político de Juan, regidor del Partido Libertad y Refundación en la municipalidad de Tocoa. Y mira qué expresión esa de ese párrafo, eso es reciente, yo leí ese los escrito, de los últimos correcto. Textos que Juan ayer me lo enviaron, yo lo leí. Presidenta, le dice, usted que no está metida en el charco, le dice. O sea, ya fue un mensaje también autocrítico el de Juan. Claro. Fue un mensaje autocrítico el de Juan también, sí. Entonces, sí, ese era Juan, Renato. Y como le dije al principio del programa, tuve la gran oportunidad, el honor de conocer de cerca a Juan, de platicar con Juan respecto a la realidad nacional, respecto a la situación política, económica de nuestro país. Y siempre lo admiré, siempre le respeté esa coherencia, esa lucidez para hacer este tipo de valoraciones. En este momento coyuntural tan difícil que estamos enfrentando y sobre todo que se dificulta más por el reciente asesinato miserable, el cual condenamos contra Juan López. Pero acá, con leer este texto, lo que quiero que llevemos la discusión más allá de la pregunta, ¿verdad?, del foro, de
porque esto se está vinculando a político como lo político partidario o como lo político desde algunos dirigentes. Y no, Renato, hay que hacer una mirada más integral respecto a lo que responde la zona de Laguán, que es este modelo extractivo concesionario que le ha quitado la vida a muchísimos defensoras y defensores de los bienes comunes y públicos. Hoy, lastimosamente, a uno de los hombres más valientes, más coherentes y que seguramente pasará a la historia de nuestro país como un gran líder y luchador con conciencia, un hombre humilde, un hombre decente, honrado, que luchó toda su vida. Lo que hizo fue luchar por transformar esta realidad y por la defensa de los bienes comunes y públicos de la zona de Colón. Correcto, yo la entiendo plenamente a usted cuando habla del modelo extractivista en uno de los departamentos más ricos de Honduras, el departamento de Colón. El departamento de Colón debería ser el departamento bien desarrollado, que suministrara todos los alimentos, toda la leche, todos los derivados de la leche para Honduras. Es un departamento rico, rico, rico. Pero en manos de pocos, Renato, también hay que decirlo. Entonces, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Ahora, la polémica se genera porque, y esto más, Adán debe estar viendo, el alcalde de Tocoa, y en ningún momento nosotros vamos a ser irresponsables en responsabilizar o en decir, este es el autor intelectual de la muerte de Juan López. Será inocente hasta tanto si es que lo investiga la policía, lo investiga el Ministerio Público y encuentran indicios de que Adán está involucrado en el asesinato de Juan López y que la justicia lo condene. Solo así podríamos decir, o podemos decir nosotros, Adán Funes, el alcalde de Tocoa, es culpable. Mientras tanto, Adán es inocente, pero está en el centro de la polémica. Está en el centro de la polémica. Que el alcalde y gobernador de Tocoa, gobernador del departamento de Colón, alcalde de Tocoa, esté siendo señalado como la persona que está detrás del crimen. Entonces, ahí es donde la gente queda confusa. Pero ¿cómo es posible que Adán, que pertenece a este partido, yo no quiero politizar este tema, esté siendo señalado como el autor intelectual? Y debería ser Adán bandera opuesta al extractivismo, al modelo del departamento. Yo creo, Renato, y también es el espíritu de la presidenta Xiomara Castro cuando condena de manera contundente este asesinato y exige al Ministerio Público que tienen que hacer una investigación imparcial y asertiva. En ese sentido, se deben evacuar todas las acusaciones contra quienes estén señalados, contra todos los señalados. Todas las hipótesis que tiene el comité, que tiene la familia, que tienen las personas que viven esa dura realidad en la zona de Laguán deben ser abordadas por el Ministerio Público. No desechar ninguna y levantar las líneas de investigación como correspondan. Estamos de acuerdo con eso y yo creo que es el espíritu también de impulsar esa comisión de investigación que ayer se reunieron, por cierto, la policía de la DPI junto al comité, junto al abogado Eddie Tábora y también representantes de la Secretaría de Derechos Humanos para dar ese acompañamiento, ¿verdad? En el marco de que, como le comentaba al principio, Juan era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección, ¿verdad? Y el Estado está en la obligación de esclarecer este asesinato. Por eso le digo, no se puede descartar ninguna acusación, ninguna hipótesis y todas las líneas de investigación deben ser evacuadas contra quien sea. Sí, ya le voy a consultar sobre esto porque yo escuchaba ayer a dirigentes ambientalistas. Era beneficiario del mecanismo de protección, pero para nada le escuché decir al padre Carlos Orellana, que lo entrevistó ayer en HRN a la 1:30 de la tarde, Neri Edilberto Arteaga. Entonces, este es un punto frágil de la institucionalidad también. El mismo comisionado general director de la policía, Aguilar Godoy, afirmaba ayer, yo lo que recibí fueron estas instrucciones del mecanismo de protección. Nada más que esto, dice, nada más que esto, que no eran suficientes para los riesgos que enfrentaba Juan López. Usted misma me los está diciendo, que Juan ha enfrentado o enfrentaba riesgos desde hace mucho tiempo ahí en el departamento de Colón. naturaleza, ¿verdad? Sí.
Juan no tenía enemigos personales, es importante decirlo. Juan tenía enemigos por la lucha que él representaba, que era una lucha de clase, que era una lucha social, que era una lucha por la defensa de los bienes comunes y públicos. Eso naturalmente entonces lo pone en contra de quienes tenían intereses políticos y económicos en la zona. Por eso es bueno, ahí miré la imagen otra vez del comisionado general Aguilar Godoy. Por eso es bueno que resalte que si aquí hay indicios o motivaciones de tipo político, partidista, aunque Adán Funes no representa a todo el Partido Libre, eso hay que decirlo también. La investigación, por eso mismo está pidiendo la comunidad internacional y aquí mismo debe ser objetiva, indistintamente de quien salga involucrado en este asunto, si pertenece o no al partido en el gobierno. Nuestros entes de investigación deben ser claros en determinar las responsabilidades, sí o no, de cualquier persona, dentro o fuera del partido en el gobierno o en el sector privado o donde sea. Vale la pena que reitere este mensaje, comisionado general, director de la policía. Feliz día, don Renato, nuevamente. Don Renato, yo solo tengo un principio jurídico. Nadie está por encima de la ley. Las personas que salgan involucrados en este hecho criminoso tienen que ir a responder ante los órganos jurisdiccionales. Nadie está encima de la ley y la Constitución lo establece. Todos, sin distinción de sexo, raza, religión, tienen que responder ante la ley. Eso es lo único que le puedo decir, don Renato. Toda persona que salga involucrado en este hecho criminoso va a ser comunicado al señor fiscal y el señor fiscal hará el requerimiento fiscal correspondiente. Y en base a la otra pregunta, y se lo voy a dejar muy claro, don Renato, para que lo sepa, tengo 36 años de ser funcionario policial. Mi puesto es de libre nombramiento. El día que la señora presidenta me lo pida, yo me voy. Yo no estoy por una chamba, ya cumplí 36 años, gano más afuera que estando aquí adentro en la policía. Y mi honorabilidad no la voy a poner en riesgo por cumplir una orden ilegal. Así que se lo digo nuevamente, el que salga involucrado, sea quien sea, va a responder ante la ley. ¿Tiene que? Sí, es una respuesta que genera certidumbre, Y desde el Observatorio de Derechos Humanos del CONADE, representado hoy por don Daniel Cáceres, que es el director, ¿cómo se valora este crimen que para muchos es un crimen político con toda la amplitud que significa el término crimen político, como lo calificó Ismael Moreno? Sí, bueno, desde el CONADE y en especial el despacho de la comisionada ha sometido a conocimiento este caso y para ello teníamos que analizar el contexto país y en el informe anual de 2022 y en el de 2023 el CONADE abordó dos situaciones emblemáticas de derechos humanos, de violaciones. La primera es la tenencia de tierra que subsiste en el departamento de Colón y el segundo es la situación de defensores de derechos humanos, en este caso las medidas de protección. Pero lo que vemos aquí es una repetición crónica de violaciones de derechos humanos. Este hecho se ha repetido en otros defensores. El primer caso que tenemos registrado es el de Cagua Fernández, que fue en 2009, donde se emitió la sentencia y la Corte evidencia un problema estructural de los defensores de derechos humanos que enfrentan desafíos en el país por la violencia, la criminalidad y la estigmatización. Luego tenemos un segundo que es muy similar a este caso, que es el caso de Luna López, que en ese momento, a partir de ser defensor de derechos humanos, también era regidor en Olancho, y que a partir de la actividad defensorial que realiza es asesinado. Y ahora tenemos un tercer caso, que es el de Carlos Escaleras, que justamente está vinculado a la protección del parque de botaderos, y lo que viene a decir la Corte Interamericana es: Honduras ya tiene este problema de defensores de derechos humanos, que son defensores de derechos humanos, son del ambiente, de la tierra y territorio y que también están vinculados al tema de campesinado y de pueblo indígena. Esta situación de repetición crónica de los hechos todavía lo vemos aún más porque tenemos que tener en cuenta que la medida cautelar de la Comisión Interamericana surge por los 3 asesinatos de los defensores que en este caso eran Ali Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí, que son defensores que pertenecían al Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa. Entonces viene la Comisión Interamericana y le dice al Estado: hay una situación de riesgo, estas personas están proclives a que se les viole el derecho a la integridad personal y a la vida. Es decir, el Estado ya tenía previo conocimiento de que podía ocurrir esta situación. Y justamente la medida cautelar de la Comisión Interamericana tiene varios objetivos. La primera es proteger la vida e integridad personal de las personas víctimas, que no solamente era Juan,
son 29 personas más que justamente estuvieron ayer en el foro también, son víctimas, incluso las familias de ellos. La segunda es garantizar el ejercicio de defender derechos humanos, porque el riesgo nace, de acuerdo al análisis de riesgo de la Comisión Interamericana, no solamente de actores terceros, sino que también nace de la institucionalidad. Cuando hay un discurso estigmatizante por parte de altos funcionarios públicos, donde en foros nacionales dicen de que son criminales o que de alguna manera deslegitimizan el ejercicio de ese derecho, de ahí proviene el riesgo también. La segunda es que debería de haber un diálogo entre los beneficiarios y el Estado. Sin embargo, los beneficiarios dijeron de que había una dilación por parte de la PGR a girar una comunicación, en este caso el mecanismo de protección, que se tardó más o menos 10 meses. Y la otra es la investigación de los hechos que dieron origen a este riesgo, que en este caso son el asesinato de los 3 defensores que anteriormente cité, más el tema de estigmatización. Entonces, no vemos un avance en ninguno de estos. ¿Por qué? Porque el primero es, no se garantizó la protección de la vida e integridad personal, no se adoptaron las medidas, los beneficiarios continuaron denunciando públicamente de que no se les recibía por parte de la institucionalidad un canal de comunicación adecuado para evidenciar los riesgos y sobre todo no se ha avanzado en la investigación de los asesinatos de los 3 defensores. ¿Qué año fueron estos asesinatos? En 2023. 2023. De hecho, fueron los primeros asesinatos de defensores de derechos humanos que se registraron en el país. Y todo esto justamente está en un contexto de criminalización. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta quién era Juan López. Aparte de ser defensor de derechos humanos, era regidor y en este caso tenía un rol de coordinación religiosa. Entonces, esto todavía lo exponía aún más a un tema de vulnerabilidad. Y teníamos, como dice la ministra, un antecedente que era defensor del río Guapinol, ¿no? Entonces, justamente lo que hace CONADE es evidenciar esto a través de una alerta temprana. Nosotros monitoreamos en el comisionado qué es lo que está ocurriendo en las dinámicas sociales y de conflictividad en el país y vemos que el comité y sus representantes denuncian que había 9 meses sin adoptarse las medidas de protección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la alerta temprana del CONADE? Justamente es decirle al Estado, está este riesgo y no podemos permitir de que se materialice. Y bueno, ¿el riesgo de dónde viene? Justamente de asesinato de los 3 defensores que anteriormente había mencionado, vigilancia de drones, seguimiento, amenazas a muerte, criminalización, desplazamiento forzado, como lo dijeron ayer en el foro, más de 40 personas se desplazaron justamente por este tema de amenazas y aún así hubieron nuevos riesgos y aquí es un elemento importante. El cabildo abierto del 13 de junio es un hecho sumamente destacable en esta situación de riesgo. ¿Por qué? Porque el cabildo abierto, o sea, el CONADE observó que no reunía los requisitos internacionales en materia de consulta previa libre e informada. Y ya lo decía el abogado Edith Tábora el día de ayer, que la consulta previa no solamente es para pueblos indígenas, sino que es aplicable a toda comunidad cuyos proyectos extractivos, en este caso, tienen que ser consultados. Y aquí en Honduras hay un problema. La consulta previa está mal implementada, o sea, no se implementa porque utilizan el cabildo abierto como una herramienta análoga donde solamente socializan algunos proyectos. Pero ya lo decía Edith Tábora ayer. No consultan. Exacto. Edith Tábora ayer decía algo bastante importante y es que no evidencian los riesgos que pueden provenir del proyecto extractivo. Solamente le dicen, va a producir tantos empleos, esto es lo que vamos a ocupar y listo. Si nosotros vemos los registros de varios proyectos extractivos que constan en los documentos de Serna, por ejemplo, vemos de que a quienes se les socializa es a los regidores, no a la comunidad. Y si vemos el cabildo abierto el 13 de junio, la comunidad de los defensores de derechos humanos de la región lo que exigen en ese momento al alcalde es que pare el cabildo. Justamente días antes, los representantes procesales interponen un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que la Sala dice es, admito el recurso con suspensión del acto reclamado. En ese momento, previo a ello, el CONADE exige públicamente de que se le dé trámite a este recurso porque el nivel de conflictividad puede aumentar y justamente tenemos el resultado de que después de celebrarse el cabildo hay un tema de la piedra que le... De reacción popular. Exacto, de reacción popular. En contra del alcalde. Pero ¿por qué surge esto? Justamente si vemos el cabildo abierto, el alcalde está frente a las comunidades que están en oposición
y hay un anillo policial donde no permiten entrar a la parte del cabildo. Entonces tenemos que tener en contexto eso, porque también a partir de ello nace un nuevo riesgo, porque después se registra un incendio en la alcaldía municipal, donde en unas declaraciones públicas el alcalde, entre líneas, deja entrever que ese incendio que estaba en la alcaldía municipal tenía que ver con los opositores del Cabildo Abierto. Es decir, había un discurso criminalizante por parte de la autoridad municipal, en este caso, de decir de que el crimen que ocurrió en la alcaldía municipal, en el incendio, estaba vinculado a los defensores. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque a raíz de ello, el comité dice, hay un nuevo riesgo. Comunica a la Comisión Interamericana también del nuevo riesgo, y es justamente la Comisión, en su informe país de 2023, que lo presentaron este año, dice de que el riesgo no solamente proviene de ataques directos físicos, sino que también proviene de los altos funcionarios públicos cuando su discurso es estigmatizante, criminalizador, y esto lo vemos también cuando nosotros aplicamos en la alerta temprana un enfoque de género. ¿Por qué? Porque las mujeres que son integrantes del Comité de Bienes Comunes tienen una triple discriminación. La discriminación por ser mujeres, por ser lideresas y por ser defensoras de derechos humanos. En este sentido, nosotros lo que decimos en la alerta temprana es pongámosle atención, porque las mujeres que están siendo integrantes del comité tienen una criminalización y hay campañas de difamación que están registradas por ellos y que son conocimiento del Estado y que algunas provienen incluso de ellos. En un resumen de 45 segundos, señor director del Observatorio de Derechos Humanos del CONADE, don Daniel Cáceres, ¿el mensaje es? El mensaje es que el Estado tenía la oportunidad de evitar que el riesgo y la violación de derechos humanos del señor Juan López se materializara. Y aún tiene la oportunidad de proteger a los 29 defensores restantes que son beneficiados de la medida cautelar y que no se repitan los hechos. Y yo no sé si al final la policía investigó de dónde provino el incendio a la municipalidad de Tocoa, comisionado Aguilar Godoy. Ah, ya se levantó. Solo, Renato. Sí, no, le preguntaba un incendio reciente que hubo en la municipalidad que Adán Funes responsabilizó a los grupos... De alguna manera dejó entrever que estaban ligados a los opositores del Cabildo Abierto. Correcto. No sé si ustedes determinaron de dónde provino la mano criminal de ese incendio, o si hubo mano criminal, para comenzar. Ok, don Renato, eso está en una parte de un informe que se le solicita al cuerpo de bomberos. Nosotros no tenemos la especialidad en incendios. Una vez que la DPI va a investigar el caso en relación a ese incendio, pero no como le digo, don Renato, nosotros tenemos que buscarnos al órgano jurisdiccional, él es el que va a definir. Yo solo miro las aristas de investigación y establezco, pero no puedo decir que fue cierta parte u otra parte. Yo me establezco en base a la verdad. Una vez que se termine el informe sobre este incendio que se dio en la alcaldía y que fue producto de ciertas acciones que usted puede definir y que menciona a cierta gente, pero lo que yo quiero dar a entender, don Renato, es que nos apegamos a la verdad. No podemos decir irresponsablemente que fue cierto sector o que no fue cierto sector. Todavía está en investigación este hecho. Sí. Ministra Angélica Álvarez. Solo algunas imprecisiones respecto al aporte del CONADE. Del abogado. El Cabildo Abierto es una herramienta para las demás poblaciones. La consulta libre, previa e informada es una herramienta exclusivamente para pueblos indígenas y afrodescendientes, según el convenio 169 de la OIT. Para las demás poblaciones es el Cabildo Abierto. No es antojadizo, Renato. Ese es un instrumento internacional que ya está establecido por la ley. En eso tenemos que ser bien responsables. Abogado, para las demás poblaciones el Cabildo Abierto. Esa es una primera imprecisión. Y por otra parte, cuando dijo que se tardaron 10 meses la Procuraduría en remitir al mecanismo de protección esta comunicación de la CIDH falso, y están los documentos, están las pruebas de enviado, de recibido. 5 días tardó la Procuraduría para hacer llegar esta información a la Secretaría de Derechos Humanos, y la Secretaría de Derechos Humanos ha estado de manera permanente dando acompañamiento a la gente en la zona, ¿verdad?
En 2022, la presidenta Xiomara Castro, consciente de este conflicto agrario histórico, creó una comisión presidencial, una comisión agraria para responder a la problemática de la zona junto a la plataforma agraria y COPA. ¿Sabe hoy en qué momento estamos de esa comisión, Renato? Que en aquel momento se denominaba comisión tripartita y el abogado nos acompañó en la última reunión. Claro que sí. Estamos por transitar de esa comisión a una comisión de la verdad con expertos internacionales en materia de derechos humanos y expertos nacionales también para investigar las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad de los últimos 30 años en la zona de la UAN. Esto con el acompañamiento de la Oficina para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso es importante. El CONADE también está acompañando esa iniciativa. Claro que sí. Ya se envió el borrador del decreto para el PCM, para poder instalar esta comisión. Eso lo estamos trabajando junto a la plataforma agraria y COPA en la zona de la UAN. Hoy eso se vuelve una prioridad todavía mayor y de mayor connotación con lo que ha ocurrido contra Juan. De hecho, se vuelve uno de los casos prioritarios para la investigación, ¿verdad? Bueno, ¿alguna reacción, ministra, con respecto a la consulta previa? El derecho internacional de los derechos humanos es evolutivo. Y justamente, si bien la consulta previa es mencionada en el convenio 169 de la OIT, la Corte Interamericana, en el caso Surinam, bueno, del pueblo Salamanca versus Surinam, dice de que la consulta previa no solamente es a pueblos indígenas, que es aplicable a toda comunidad, sobre todo proyecto que se va a afectar en un momento su estilo de vida, su forma de ver las cosas, y en este momento no solamente es pueblos indígenas, en general. El cabildo abierto no debe de ser, de alguna manera, socializar proyectos, y tenemos que tener en cuenta algo, que ahí en el departamento de Colón también incluso pueden haber comunidades indígenas. Entonces, la participación de estos pueblos es sumamente importante. Bajo ninguna circunstancia el Estado puede, en algún momento, aplicar un principio de regresividad y progresividad a los derechos humanos. En este caso, ya la Corte ya le ha dicho a los estados de que esta consulta previa libre e informada es aplicable a todos los contextos, especialmente en contextos extractivos como tiene Honduras, como usted ya lo hizo saber. Con respecto al tiempo prolongado de la PGR que mencioné, eso lo hice de acuerdo a las aseveraciones que hicieron las víctimas el día de ayer. Si usted recuerda, Renato, dijeron de que habían un periodo de 10 meses, y no solamente lo dijo los representantes procesales Edith Tábora y Kenny Oliva, sino que también las víctimas. Entonces nosotros partimos de la buena fe, porque uno de los principios por los cuales nosotros registramos quejas es que todo lo que digan las víctimas en principio es real hasta que la autoridad, en este caso, demuestre lo contrario. Tenemos las pruebas para demostrarlo. Ok, entonces sería bastante importante ¿por qué? Porque eso es una información que también trasladaron a la comisión. Nosotros trabajamos con eso y justamente por eso es que nosotros remitimos las alertas tempranas a toda la institucionalidad para que de alguna manera desvirtúen algunas situaciones de riesgo o algunos elementos que se abordan en ello. Y lo otro es sobre el tema del Bajo Aguán. Desde luego nosotros estamos trabajando con ustedes, con la Secretaría de Derechos Humanos y otros, con lo ACNUT incluso, para la Comisión Tripartita, que de hecho hoy Comisión de la Verdad. Exacto, que hoy es una Comisión de la Verdad, de acuerdo a la petición de las víctimas, que es una herramienta sumamente importante para el tema de averiguación de las violaciones de derechos humanos. Pero más allá de eso, que es el tema que nos ocupa en este espacio, es el deber del Estado de prever adecuadamente que existan violaciones de derechos humanos cuando tiene conocimiento de situaciones de riesgo. Sí, justamente eso lo vamos a abordar en el próximo segmento, si este mecanismo de protección ha fracasado o no, porque he escuchado muchos juicios críticos de defensores de derechos humanos. Ya van como 3 personas responsables de este mecanismo en los últimos 3 años. Se le ha cuestionado severamente porque este mecanismo se ha dado a conocer más por sus problemas internos que por el servicio, que por las facilidades de protección que le presta a defensores y defensoras de los derechos humanos, a operadores de justicia y a periodistas. Yo creo que el Estado debe ser crítico, y donde fracasa y donde es débil, ser capaz de decir: hemos fracasado en esta institución y prometemos corregir.
ese es el mensaje cuestionador, crítico de los defensores de derechos humanos a partir del asesinato de Juan López. Voy a ir a la pausa, pero quiero que fueron las últimas declaraciones que a nuestros noticieros, que a TN5 le dio Adán Funes. Si es la última declaración que nos ha dado Adán Funes. Y justamente las canalizó el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Y después de ese BTR pasamos a la pausa comercial, pero me pareció reflexivo, interesante y oportuno para la discusión lo que en ese momento dijo el alcalde de Tocoa, Adán Funes, a José Miguel. La conflictividad que gira alrededor del Parque Nacional Carlos Escaleras no es nueva y el asesinato del líder ambientalista Juan López es consecuencia de los procesos de corrupción extractivista que persisten a raíz del otorgamiento ilegal de concesiones en esa reserva natural, explican en el CESPAD. De manera ilegítima, irregular, han conseguido permisos de operación, han desarrollado estudios sobre impacto ambiental, han desarrollado también procesos de consulta ciudadana sin la representación real de la ciudadanía, lo cual los pone como uno de los actores principales en vulnerar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. El gobierno canceló en 2023 el permiso de operación al proyecto minero de Inversiones Los Pinares, propiedad de Grupo Enco, después de una férrea disputa con pobladores de la comunidad de Guapinol que defendían el territorio y sus recursos naturales, aunque esas acciones les costaran un tiempo en prisión y hasta la misma vida. Pero las alarmas de la comunidad se mantienen frente a la amenaza de Inversiones Ecotec del mismo dueño, que en la actualidad impulsa un proyecto de energía termoeléctrica a base de coque de petróleo, principalmente con el objetivo de proporcionar electricidad a la empresa para peletizar el óxido de hierro extraído de la zona. Eso con el aval del alcalde de Tocoa, Adán Funes, y el mismo gobierno central, según reveló. Si en el gobierno central aprueban proyectos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar y que las empresas presenten toda su documentación, que están autorizados para operar, porque yo he recibido comisiones de la ENE que están interesadas en que ese proyecto funcione. Esta empresa ha operado más de 4 años sin licencia ambiental, revela la abogada del Bufete de Justicia para los Pueblos, quien cuestiona la indiferencia gubernamental frente a esta práctica de minería dentro de áreas protegidas, pese a que en 2024 aprobaron un decreto que las prohíbe. Es importante los discursos que dicen que hay cero minería, que hay decretos, que hay acciones, sin embargo en la práctica la gente en las comunidades, no solo en Guapinol, sino allá también en Copán, siguen luchando contra la minería a cielo abierto y la contaminación que las empresas mineras siguen dejando en las comunidades. La aplicación de esta normativa ha fallado, mientras los defensores del ambiente se encuentran solos y desprotegidos, remarcó. Esperando que el Ministerio Público actúe de oficio, Marjorie Calix escribe, es responsabilidad del Estado proteger los derechos de los defensores del medio ambiente y de todos los ciudadanos. Pedro Landa, según la ley de minería, el 2% de un total de 6 que pagan las mineras, 33%, es para la tasa de seguridad. Eso es un interés creado y los hace parte interesada. Jerry Rivera, totalmente de acuerdo con la valoración. Me interesan todos los mensajes, pero, ¿sí? Pero léeme el de Pedro Landa. Pedro ha sido históricamente un dirigente ambiental del país. Según la ley de minería, el 2% de un total de 6 que pagan las mineras, el 33%, es para la tasa de seguridad. Eso es un interés creado y los hace parte interesada. Espérame, según la ley de minería, el 2% de un total de 6 que pagan las mineras, 33% es para la tasa de seguridad. Eso es un interés creado y los hace parte interesada. Ah, bueno, ya entiendo que la policía tiene intereses en esto también porque aporta la tasa de seguridad. No sé si está ahí el director. Y Pedro Landa es un histórico dirigente ambiental. No sé si le merece alguna reacción, comisionado general Aguilar Godoy. No, Renato, hasta yo aporto la tasa de seguridad. Así que todos los hondureños aportamos, después de los retiros de 1000 lempiras, todos somos interesados.
Bueno, muy bien. Continuemos leyendo mensajes, por favor, Luz. Jerry Rivera escribe totalmente de acuerdo con la valoración del padre Melo. Juan López denunció el 9 de diciembre del 2023 el cabildo abierto ilegal promovido por el alcalde. El Aguán exige justicia para Juan. Son las transnacionales las responsables de este crimen. Más mensajes. Josué Díaz, un crimen de esta naturaleza amenaza no solo a la víctima, sino también a las comunidades que dependen de la protección ambiental. Y Pamela Matamoros, todo acto de violencia, sea por razones políticas u otras, debe ser sancionado. Son algunos de los mensajes a través de X. Continúe enviando sus comentarios. Bueno, vamos a otro tema u otra arista de esta temática, el mecanismo de protección. El mecanismo de protección. Un mecanismo que tiene severas y fuertes críticas, porque en los últimos años en lo que ha resaltado es en la conflictividad interna. Y son muchas las voces que a raíz de la muerte de Juan López, del asesinato de Juan López, critican la falta de diligencia de este mecanismo. Ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ¿cuáles son sus valoraciones? Mire, Renato, es importante señalar aquí y ser responsable también con el pueblo hondureño, ¿verdad? Yo no vengo aquí a deducir responsabilidad que tiene el Estado respecto a la garantía y protección de los defensores y defensoras de los bienes comunes y públicos. En este sentido, hablar de un mecanismo que desde su creación es una falencia y nunca ha funcionado, Renato. Solo el hecho de crear un mecanismo de protección ya habla de la debilidad y garantías que tiene el Estado para asegurar la protección para los defensores y defensoras. Este mecanismo abarca 3 poblaciones. Bueno, usted también creo, fue parte de la construcción de este mecanismo. Sí, pero... Que es para defensores y defensoras. Pero nunca he gozado de los beneficios, que conste. No lo he necesitado, pero de haberlo necesitado hubiese hecho la solicitud. Para operadores de justicia, para periodistas y comunicadores. Y es una herramienta débil, que nace con debilidades severas. Entonces, Renato, heredamos un mecanismo débil, pero además un mecanismo endeudado, y eso también hay que decirlo. La administración anterior dejó deudas del mecanismo, un espacio que además tiene muy poca asignación presupuestaria. Este es un momento preciso para hablar de cómo vamos a fortalecer esa instancia. No vengo aquí a defender ese mecanismo, soy consciente de las debilidades. Puedo mencionarle algunos esfuerzos que se han implementado en este gobierno para fortalecer dicha instancia, como por ejemplo el duplicar el personal que trabaja en la institución. Teníamos 11 personas laborando, hoy tenemos 23 para poder atender en tiempo y forma los casos. Hemos ido cumpliendo con algunas moras que habían desde 2019 respecto a la otorgación de medidas. Hay que decir también que este es un sistema. Cuando se habla de mecanismo de protección, siempre se piensa en Secretaría de Derechos Humanos como el ente responsable, pero lo cierto es que este es un sistema que lo conforman distintas instituciones del Estado, ¿verdad? Entre ellas la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad, también está el Ministerio Público, que juega un rol importantísimo. De hecho, el papel del Ministerio Público es crucial justamente para que las medidas no se posterguen y para que hablemos de medidas que son paliativas, ¿verdad? Porque el mecanismo lo que busca es disminuir y mitigar el riesgo, pero no es una garantía total de protección. Y eso lo tenemos que señalar. Creo que tienen una presentación sí. por ahí, Renato. ¿Puede ponerla desde el principio? Para comentarle un poco cómo funciona este sistema, Renato, y la responsabilidad de cada una de las instituciones. Si usted quiere ponerse de pie para explicarlo, no hay ningún problema, ministra. Gracias, Renato. Ok. Entonces vemos, mire, este sistema nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos es un sistema que se crea ante la necesidad de defensa que existe para proteger a los defensores y defensoras de los bienes comunes y públicos, los operadores de justicia, los periodistas y los comunicadores. Si me pasa la siguiente lámina, por favor.
¿Cómo está constituido el Sistema Nacional de Protección, Renato? Este está conformado por 5 entidades amparadas en el artículo 19 de la Ley de Protección. Tenemos a la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos como la rectora de este sistema. Tenemos la Dirección General del Sistema de Protección, que es la que operativiza todo, está adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos. Tenemos el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, que es quien se encarga también del cumplimiento de algunas medidas que tienen que ver con medidas cautelares, ¿verdad? Específicamente. Tenemos el Consejo Nacional de Protección para los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. Aquí es un espacio donde participa incluso la sociedad civil, participa el Alto Comisionado, participa el CONADE y participa la Procuraduría General de la República, participa la Secretaría de Seguridad a través del Departamento de Derechos Humanos y participa naturalmente el director del Sistema Nacional de Protección. Luego está el Comité Técnico, Renato, que este es el espacio donde se dictan las medidas o se otorgan las medidas. La siguiente lámina, por favor. Entonces, se da cuenta, es un sistema complejo, ¿verdad? Que eso también evidencia las falencias en la respuesta, porque hay responsabilidad en la diferente institucionalidad. Eso también puede postergar un poco la respuesta inmediata o no. Además de que hay que señalar que el presupuesto que tiene asignado, si bien es poco, también está sujeto a lo que es la Ley de Contratación del Estado. Eso dificulta un poco poder acelerar los procesos administrativos para el otorgamiento de algunas medidas. Entonces, el Sistema Nacional de Protección, como les señalaba, está compuesto por estas instancias y cada una de ellas tiene responsabilidades que ya se las comentaba un poco. La siguiente. Mire, el Consejo Nacional de Protección, Renato, ese es un ente asesor del sistema, que es donde participa también la sociedad civil. Actualmente la sociedad civil está presidiendo el Consejo Nacional de Protección, es el señor Germán Chirinos, reconocido defensor también de la zona sur. Ahí participa la Secretaría de Derechos Humanos, participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, participa el Ministerio Público, participa el Poder Judicial, participa la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, un representante del Colegio de Abogados, un representante del Colegio de Periodistas de Honduras. Dato importante, ninguno de los dos está asistiendo a las sesiones. El Colegio de Periodistas en su momento se retiró del espacio, lo decidieron como una decisión colegiada. Sin embargo, están faltando al cumplimiento de la ley, y lo voy a señalar tal cual, porque la ley no ha sido modificada, la ley no ha sido derogada. Ellos siguen teniendo participación y es, Renato, en este espacio del Consejo donde deben participar y tienen voz y voto estas instancias. Todo lo demás es un ataque político fuera de esta instancia. Es aquí donde debemos disputar, donde debemos dialogar, donde se deben presentar las propuestas, las iniciativas para fortalecer este mecanismo. También participa un representante de la Asociación de Jueces y Magistrados, un representante de la Asociación de Fiscales, 2 representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil acreditadas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, podemos ver, Renato, es un espacio muy amplio, es un espacio complejo. Y tenemos otra. Dentro de la dirección que está adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, que es la encargada de operativizar todo esto, mire, tiene todas estas instancias que son las unidades que se encargan de hacer posible la recepción de los beneficiarios para poder ser parte o beneficiarios del mecanismo. Tenemos la Oficina de Asesoría Técnica Jurídica, tenemos la Oficina de Asesoría de Planeación e Información, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, tenemos la Unidad de Análisis de Riesgo por designación del Comité Técnico, tenemos la Unidad de Implementación y Seguimiento, la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto. Entonces, cuando un caso ingresa a esta institución para ser beneficiario de medidas, pasa por toda esta serie de unidades. Siguiente, solo para comentarle cuáles son los casos que tenemos. El siguiente, por favor. Mire, Renato, en la Dirección General del Sistema de Protección, hoy tenemos 722 casos en total, entre ellos casos individuales y casos colectivos. La siguiente lámina la tiene segregada. Solo permítame, es importante leer esto. Defensores de Derechos Humanos tienen 72 casos.
periodistas 2, comunicadores sociales 2, operadores de justicia 4, total 80. Y en número de personas en casos colectivos, pues vemos ahí... Que son 724, suman entre 724, individuales y correcto. colectivos. Sí, sí. ¿Qué nos dice este dato? Que la mayoría de beneficiarios del Mecanismo Nacional de Protección son defensores de derechos humanos, específicamente los defensores de los bienes comunes y públicos. Eso también nos dice, Renato, cuál es el tipo de amenazas y riesgos que enfrentan. Lo que decíamos al principio, esto tiene que ver necesariamente con el modelo neoliberal y esa lógica extractivista que concesiona los bienes comunes y públicos en las diferentes zonas del país. Por egresar. Sí, por favor, pónganle la silla a la ministra. El asunto es cuando se coluden los intereses económicos, la narcoactividad, los intereses políticos, sin que esté señalando a nadie en lo personal. Ese es el problema. Cuando se coluden estos intereses, se vuelven ¿qué les digo? Vulnerables los defensores de derechos humanos, se vuelven vulnerables los periodistas, porque miren, hay periodistas en ciertos departamentos como Santa Bárbara, como Colón, como Copán, donde es más difícil y riesgoso ejercer el periodismo que aquí en Tegucigalpa o San Pedro Sula, ¿no? Totalmente, Renato. Entonces hablamos de un mecanismo débil, un mecanismo que en este momento no cuenta con los recursos y todas las herramientas necesarias para responder a la protección, pero de nuevo, Renato, un mecanismo de protección que Honduras tiene varios, pero este es para los defensores de derechos humanos, no puede ser la única herramienta. Debemos hablar de ese enfoque integral, combatir las causas reales, las causas que generan esa violencia, que generan la amenaza y que generan el riesgo. Caso particular de Juan López. Juan López es era opositor y defensor de los bienes comunes y públicos. Juan López le hizo frente al grupo EMCO. ¿Por qué? Entonces hay que señalar esto, porque no podemos venir y decir que el responsable es únicamente supuestamente el alcalde de Tocoa, porque estaríamos entonces deduciéndole responsabilidades a los grupos de poder económicos que han estado en la zona abusando de los recursos naturales de Es que la investigación debe ser amplia, por eso me ha interesado lo que ha dicho el comisionado general Aguilar Godoy. Ahí es de investigar a Adán Funes y su gente, al sector privado con intereses e inversiones en la zona, investigar los nexos también en los intereses de la narcoactividad en la zona. No, estamos hablando de una amplia investigación. Ahora, en el caso, comprendiendo lo que usted me quiere decir de un problema estructural en el departamento de Colón, pero en el caso de Juan López he escuchado a muchos dirigentes que ahí sí falló en razones de tiempo y forma el mecanismo de protección. Quiero que por favor la producción me ponga el BTR de Mario Landa antes de ir a la pausa comercial, que resume los cuestionamientos de dirigentes ambientales alrededor de la muerte de Juan López, que según ellos, y pese a los problemas que usted nos narra, pudo evitarse. Ese es el reclamo, pudo evitarse. Mario Landa, la nota de TN5 de ayer de Mario Landa. Ok, y luego tengo otra de Gabriela Lobos, pero en este momento vamos con Mario Landa y el reclamo de la dirigencia ambiental, algunas instituciones del Estado y sobre todo al mecanismo de protección de operadores de justicia, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. ¿Tienen algo como CONADE sobre esto? Sí, desde luego. Nosotros, bueno, el mecanismo, como dice la ministra, tiene un montón de desafíos y a inicios de este año, si usted se acuerda, el CONADE emitió una alerta temprana debido a una conflictividad que había adentro, al interno de la Secretaría de Derechos Humanos, pero lo que dice la ministra es cierto, o sea, el mecanismo tiene un problema de presupuesto, pero esto tendría que ver también
con el tema de la tasa de seguridad, porque de alguna manera entendería yo que ahí se alimentaba el mecanismo y que como fue derogada, entonces la dinámica de cómo capta el dinero cambia. Y creo que eso es uno de los vacíos legales que todavía tiene la ley. Entiendo. Solo, perdón, abogado, decir que se siguen sosteniendo lo que son los 20 millones que tenían de la tasa de seguridad asignados al mecanismo, y en este gobierno se aumentaron 15 millones más para la respuesta y el fortalecimiento del mecanismo. Es decir, venimos de tener una asignación de 20 millones, hoy tenemos 35 millones, que sigue siendo muy poca para las necesidades reales que tiene el mecanismo, de acuerdo, pero el presupuesto sí se sigue manteniendo. Exacto, la dinámica cambió, entiendo, y que eso es uno de los problemas de la unidad ejecutora que le hace falta al mecanismo. Otro de los elementos es que en su momento, cuando se eligió a los concejales de sociedad civil, CONADE emitió unas recomendaciones a la Secretaría de Derechos Humanos sobre el procedimiento, porque la forma de convocatoria no tenía forma de acto administrativo, y el CONADE le emitió esta recomendación a quien ostentaba anteriormente la titularidad de la Secretaría, y no se incorporaron las recomendaciones. Lo que el CONADE predijo en su momento es que iba a ser susceptible de impugnación, y años después, meses después, conocemos un recurso de amparo interpuesto en la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional contra esta elección. Otro elemento que tenemos es que la ley está de alguna manera, o se ha interpretado mal o está mal configurada, con lo que usted decía, ministra, de CONADE para acreditar defensores de derechos humanos, y eso es algo que el CONADE ha dicho. CONADE no puede acreditar defensores de derechos humanos. Según defensor de derechos humanos no ocupa una carta, no ocupa un carnet que diga usted es defensor. Aquí el que se proclama como defensor y ejecuta la actividad de manera intermitente o de manera continua es defensor de derechos humanos, especialmente aquellos que se dedican a temas públicos. Pero si la ley tiene debilidades, ya, exacto, ya es tiempo, en 2 años, casi 3 años, que se hubiesen hecho las reformas, y todo es para proteger a operadores de justicia, para proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, a periodistas, a comunicadores sociales. Renato, en 2023 se creó un reglamento interno conforme a la ley para acelerar justamente la ejecución de fondos. Pero es que, de nuevo, yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto, Renato. El mecanismo de protección es una herramienta necesaria, sí. De obligatoria cumplimiento y responsabilidad del Estado, sí. Pero hay que atender las causas estructurales. Hay que ser críticos también con el sistema de justicia nacional. Es ese ente el responsable de investigar en tiempo, forma, de criminalizar, de judicializar, de encarcelar a los responsables. Así entonces tendríamos menos responsabilidad dentro de este mecanismo, ya que el mecanismo debe ser una medida de mitigación, más no la única respuesta que debe dar el Estado ante la protección de los defensores y defensoras. Sí, pero aquí hay un problemita, que cuando alrededor de estos intereses se confabulan políticos, empresarios, crimen organizado, el problema se vuelve más complejo. Y esa es la autocrítica que debe haber. Por eso desde aquí enarbolamos esa bandera. Deben depurarse, todos los partidos políticos deben depurarse, porque un error cometido por los partidos políticos y muchos políticos es que se dejaron financiar por el narcotráfico, y luego el narcotráfico les reclamó posiciones políticas. Usted bien lo sabe. Ese es un problema serio que tiene el país. Ese es un problema serio que tiene el país. Pero es que, Renato, y usted ha sido muy incisivo con esto de que es un tema, básicamente en sus palabras, que es un tema político partidario. Pero no, Renato, en la zona de La Guan, hablemos de que si bien es un paso del narcotráfico, la zona de La Guan es una zona extractiva, donde se han implementado de manera grosera las políticas neoliberales. En la zona de La Guan está todo el tema del sicariato. En la zona de La Guan hay intereses de carácter político y económico históricos. En la zona de La Guan hay grupos que se han enriquecido y que se han apropiado de la tierra a costa del desalojo y del despojo de las comunidades campesinas. ¿Cómo? A través de la corrupción público-privada que otorgó títulos de propiedad de manera ilícita. Ahí están los documentos, ahí están las pruebas. Entonces, es bien amplio, no es un tema político-partidario, eso es una mirada reduccionista. No. Es que, mire, la pregunta está derivada de lo que dijo Melo. La pregunta está derivada de lo que dijo Melo. Y yo la entiendo, yo la comprendo, yo sé los intereses que hay ahí. Son intereses de todo tipo. Son intereses de los mismos narcos de la zona, son intereses
de algunos grupos empresariales que han invertido en la zona. Hay intereses políticos también. No es que soy reduccionista y que me voy a que este es un crimen político solo por asociar a Adán Funes. Ya lo dije, que Adán Funes es inocente hasta que le demuestren lo contrario en una sala judicial. Yo le he dicho muy claro, y yo estoy seguro que muchos problemas de este país no ocurrirían si tuviésemos más oportunidades para la niñez, si tuviésemos más oportunidades para esa gente con menos ingresos, con mejores escuelas, con mejores centros de salud y hospitales. Yo de eso estoy claro, que tenemos problemas estructurales, ministra de Derechos Humanos, que han orillado a la gente, y problemas económicos que han orillado a alguna gente a asociarse con redes criminales. Los niños, para protegerse en sus barrios y colonias, asociarse con maras. Yo estoy más claro que nadie sobre eso, pero no puedo negar que aquí tenemos un serio problema, que en las últimas décadas esa colusión de redes criminales, políticos, partidos y algunos empresarios ha dificultado más las cosas. Y mientras no resolvamos eso, estos mecanismos son los que nos ayudan a medio proteger a los dirigentes ambientales. Y por eso es que esta vez hay muchos dirigentes que dicen, el Estado pudo hacer más en la protección de la vida de Juan López. Escuchemos a Mario Landa. En coro, familiares, amigos y representantes de diversos sectores reclamaron este lunes en el programa Frente a Frente al Estado por fallarle a Juan López, un defensor de la tierra y de los derechos humanos, asesinado durante el fin de semana en Tocoa, Colón. Hermano tenía medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habían denuncias, han habido denuncias como familia para buscar protección, pero esas medidas nunca han llegado. Esa protección nunca llegó, y lo más complicado es saber que no hay protección. A nosotros hasta este momento como familia, pues las autoridades policiales no se han acercado a preguntar. Según Adilia Castro, miembro del Comité de Bienes Públicos de Tocoa, Colón, el Estado no asumió la responsabilidad pese a las alertas y denuncias presentadas. No solo yo, la persona, ni Juan López, los que hemos estado en riesgo. Ya comentaban anteriormente los compañeros, ya han sido asesinados al menos como miembros de este colectivo 3 personas y desplazadas más de 40 personas que van ya en este momento, solo del año pasado para acá. Por su parte, Edith Taura lamentó que hubo oídos sordos a las peticiones tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Derechos Humanos, al tiempo de desmentir que el ambientalista habría rechazado un carro blindado. La señora ministra de Derechos Humanos dijo que Juan López había rechazado un vehículo blindado. Eso es una total mentira. Es una total mentira. El señor Rodolfo Zamora, en un comité técnico del Mecanismo Nacional de Protección aquí en Tocoa, dijo que era imposible cumplir la propuesta de medidas que el comité le trasladó al Sistema Nacional de Protección. Fue un acto premeditado, bien pensado, para asesinar a los líderes ambientalistas, y actualmente existen al menos 10 para ser asesinados, advierte Kenia Oliva, coordinadora del Bufete Justicia para los Pueblos. En similares términos se pronunció este sacerdote jesuita de la ciudad de Tocoa. Que se garantice la seguridad de todos los líderes y lideresas defensores de los derechos humanos y ambientales de esta zona y de todo el país. Para Víctor Fernández, apoderado legal de la plataforma agraria, el asesinato de Juan López y otros se da porque la institucionalidad no arrancó y los derechos humanos no han sido priorizados en la actual administración, y el crimen de Juan López se dio en una zona bajo control militar, cuestionó, donde hay estructuras de sicarios identificadas. Junto a estos crímenes, Renato, se han producido el de al menos 10 campesinos en este periodo de la administración de Xiomara Castro. Junto a la plataforma agraria hemos denunciado con nombre y apellido las estructuras criminales que están operando al servicio de estas estructuras económicas. Es decir, hay al menos 3 estructuras sicariales con nombre y apellido de quienes las integran y siguen operando impunemente. Las autoridades policiales se desmarcan porque aducen que ellos aplicaron a Juan López las medidas que el mecanismo de protección les remitió. Y quiero ser muy enfático. El mecanismo de protección, ellos nos dieron estas medidas de seguridad
en la cual no iba una escolta policial, no iba un vehículo de seguridad para él. Solo nos dieron esos 3 aspectos. Primero, acompañamiento policial cuando se den reuniones. Segundo, un enlace policial y darle mayor patrullaje a la aldea Guapinol y zona centro de Tocoa. Reina Rivera, defensora de los derechos humanos, concluyó que es necesario fortalecer el mecanismo de protección, porque no es posible que más del 80% de los recursos asignados se consuman en 6 casos, 2 de ellos actuales integrantes del gobierno. José David Mejía escribe: esto no puede seguir, tenemos que ponerle un alto a los que atentan con la vida de los ambientalistas. Las empresas nacionales y transnacionales son los mayores responsables de sus muertes. Es hora que las autoridades pongan cartas sobre el asunto y paguen los responsables. Muchas gracias por haber enviado sus comentarios. ¿Ha recibido ahí expresiones directas usted con el carro blindado y otras cosas? Mire, Renato, voy a aprovechar este espacio para desmentir la aseveración delicada que ha hecho el abogado Eddie Tábora el día de ayer, poniendo en cuestión lo que nosotros hemos señalado como Secretaría de Derechos Humanos. Mire, Renato, en el último comité, en una conversación entre el exdirector Zamora y Juan López, a Juan se le ofreció un vehículo blindado porque entendemos que de todos los casos en riesgo de los defensores del mecanismo, Juan era uno de los más altos, todos lo sabíamos. En ese sentido se le ofreció y Juan rechazó el vehículo por 2 razones. Y las voy a comentar porque para que entiendan quién era Juan, la coherencia de Juan y la visión que Juan tenía, que era una visión integral y crítica respecto a la protección y seguridad. En primera instancia dijo que ese era un vehículo de lujo que no era necesario para él. En segundo lugar, dijo que ese tipo de medidas que eran individuales, que privilegiaban a unos y desprotegían a otros, solo dividía el colectivo, consciente de que sus compañeros, sus compañeras del comité y los demás de la zona de la UAN están en el mismo riesgo. Hoy Adilia Castro está enfrentando un riesgo enorme, enorme en la zona, ¿verdad? Entonces Juan nos señaló esos 2. Yo lo comenté, Renato, no para evadir la responsabilidad de protección que tiene el Estado de Honduras respecto a las medidas de protección, sino para hacer ver cuál es la visión integral que Juan tenía y que yo la comparto. Por lo mismo, no es un mecanismo de protección el que va a garantizar la seguridad. El año pasado, Renato, asesinaron a un comunicador en Danlí, beneficiario del mecanismo, con escolta policial. Lo asesinaron a él y el escolta policial quedó gravemente herido. Entonces vemos que estas medidas, si bien son paliativas para mitigar, pero no son la respuesta ante esta situación mientras no seamos críticos de las causas, mientras no replanteemos y desmantelemos las redes de corrupción, los grupos económicos que tienen intereses de carácter político y económico en los territorios. La ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, esta mañana en Frente a Frente junto al director del Observatorio del CONADE, Daniel Cáceres, y el director de la Policía, el comisionado general Aguilar Godoy.